El camino hacia la cima es como la marcha hacia uno mismo, una ruta en solitario. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a la comunidad montañera, a nuestro podcast, a Montaña para Todos, para conversar acerca de temáticas que tienen relación a los cerros y a las montañas de nuestro país. Hoy día quien nos acompaña, muchas gracias de partida por haber aceptado nuestra invitación, es Darío Arancibia. Él es escalador, montañista especializado en búsqueda y rescate técnico, voluntario honorario del Cuerpo de Socorro Andino por 18 años y también fue director técnico. Y hoy en día él está a cargo de su empresa Outdoor Safety y también es el presidente de la Asociación Chilena de Guías e Instructores de Montaña y Escalada y también director del área técnica. Así es que tiene muchísima experiencia en el ámbito de la seguridad y precisamente por eso queremos hablar con él. Darío, muy bienvenido acá a Montaña para Todos. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Bueno, es un gusto para nosotros porque todo esto que estábamos introduciendo respecto a ti nos tiene que llevar al tema en cuestión. Queremos saber de partida cómo es que llegaste a ser voluntario durante 18 años del Cuerpo de Socorro Andino. Sí, mira, bueno, han habido momentos que uno estuvo menos activo que otras veces, pero llegué a la montaña porque el amigo con quien llegué a la montaña, su padre y él eran del Socorro Andino. Entonces yo empecé a hacer montañismo y rescate casi al mismo tiempo, lo cual no es normal, no es tan común, me habían dicho. Y eso te llevó, me imagino, a complementar cosas ahí por camino en el fondo que son paralelos, pero que tienen íntima relación. ¿Cómo te fuiste adentrando? Porque más allá de este gusto que nació por las personas que veías a tu alrededor, ¿cómo te fuiste adentrando un poquito más en la materia principalmente de rescate? Que me empezó a hacer tanto la pasión como hacer el montañismo. Soy un montañista con pasión en el rescate, eso es lo que digo yo siempre. Mi amigo me empezó a motivar también en el montañismo más deportivo, buscando ascensiones más difíciles. Lamentablemente falleció en un accidente en el 2001, que fue el Carlos Fuentes, que lo recuerdo mucho, y su padre también era socorro andino. Y tuve la suerte también a socorro andino de encontrar a grandes montañistas de la generación inicial de las grandes escaladas de Chile. Y la persona que más me mentorizó fue mi mentor, fue Juan Tangol, que hizo la primera ascensión a Morado. Entonces tuve la suerte de entender también la pasión de los viejos de la montaña y también cómo ellos vivían su pasión, también no solamente en hacer ascensiones, sino en vivir en la montaña, cosa que yo creo que es parte de, si uno empieza a leer el libro de historia, grandes escaladores también han hecho grandes rescates. Y bueno, a mí siempre me gustó ayudar, es muy fascinante el tema del rescate. Entonces, me dediqué ahí también con mucha alma y estar metido en esos 40 años muy activo. Eso es como que se va complementando con la actividad de montaña. ¿Cómo se convive también con la muerte? Mencionaste ahí el fallecimiento de una persona muy querida. ¿Cómo se logra convivir con eso y seguir adelante? Yo creo que el montañismo siempre tiene que ver con la muerte. Hay un lado oculto que la gente no lo cuenta. Alguien lo dijo ahí que el montañismo es sobrevivir y ver sobrevivir a otros. El gran escalador Mark Twain. Y en el fondo el desafiar a nosotros que estamos en un ambiente tan poco controlable nos hace sentir más vivos. Siempre eso ha sido siempre para todos los que hacen algún tipo de actividad deportiva que está relacionada con el riesgo y con la aventura. El hecho de convivir con esa cercanía a la muerte nos hace apreciar las cosas simples. Y el hecho de estar en los rescates, ver a gente que se accidenta, también ve lo frágil que uno y también es mucho más real. Ver lo que pasa en el montañismo, ese lado B, que digo, el otro lado, la cara de la moneda, también nos ayuda a ser un poco más humanos en el fondo y quizás vivir la vida de otra manera. No digo que seamos mejores y peores que otras personas, simplemente tenemos la oportunidad de enfrentar una perspectiva distinta a la vida. Darío, tú tuviste un par de accidentes más o menos bien importantes al comienzo. Si nos pudieras describir esas experiencias, ¿cómo fueron? Y fueron en distintas circunstancias. Un accidente en el año 91, escalando se me deshizo un nudo, llegando al anclaje de un torrope y me caí 10 metros al suelo. No tuve ninguna lesión tan grave, después con los años me di cuenta de lo que puede ser, porque fui a medir la ruta, después hice una presentación de eso, tengo una presentación de seguridad, así que son 10 metros medidos. Tuve una pequeña, no sé, una pequeña, fue una el de dorso lumbar, también he tenido una pequeña fractura en la mano y una fisura en un hueso en el tobillo, lo cual fue nada. Ahora eso me ha traído problemas, que siempre he tenido problemas en la espalda después para dedicarme a la actividad. Y ahí me di cuenta que primero me gustaba la montaña porque con el yeso empecé a entrenar de nuevo. Y dije, ya, todo esto es una pasión, ya no solamente algo, mi familia pensaba, era más chico, oye, te vas a retirar de esto, y no.
empecé a escalar hasta con yeso de nuevo, empecé a entrenar. Ahí descubrí una beta también más del pensamiento crítico, porque cuando empecé a hacer esta presentación, le escribí al director de Estados Unidos, quien recopila todos los accidentes en Estados Unidos, y le conté mi accidente. Me dijo, uy, han pasado accidentes parecidos y me extraña que dicen el bullying para escalar todavía en Chile. Estoy hablando en esos años. Y me comentó datos técnicos de que el nudo se me ha deshecho, había dejado el extremo de la cuerda muy corto, entonces estaba muy cerca, nunca me caí. Y me contaba que también pasaban accidentes de ese tipo con 8, con cuerdas nuevas. Entonces, como que el dato técnico ayuda para enseñar de esto. Y después fue un accidente con un gran compañero de escalada y un gran escalador también, Francisco Rojas, el Gillo, que ya fue como de esos accidentes cuando la naturaleza decide hacer cosas. Por eso. Es que porque eso, los humanos somos volubles. Pero hay ciertas condiciones que no podemos dominar la naturaleza. Estábamos escalando la aguja Mermón, Patagonia en 2008 ya. Y estamos rapeleando y para evitar otro accidente, había mucha gente en la ruta, nos demoraba un poco más a rapelear para no botarle piedra a la gente. Y en ese momento eran como la 1 de la mañana y en Patagonia había mucho viento cálido, lo cual no es común. Y de repente estábamos en la terraza y mi amigo dice, mira para arriba, emite un garato y vemos que caen un montón de piedras sobre nosotros. Traté de arrancar hacia un lado, pero estábamos anclados por la cuerda. Y empezaron a caer las piedras, me cayó uno en la mano a mi amigo, le quebró la mano, y me hizo una fisura en la cadera y empezaron a caer las piedras para él. Y ahí pensé, me acepté mucho más que la otra vez, que puede haber sido como el último momento. Y al final pudimos bajar desescalando y rapeleando con la cuerda rota y bajar con la mochila, fue algo bien complejo. Ahí, entre comillas, entra el factor suerte, porque no es una capacidad técnica de la persona decidir dónde caen las piedras. La naturaleza es un caos desordenado, entonces uno no puede controlar eso. Entonces esas piedras cayeron de manera desordenada y no nos tocó las que no. Me tocó estar en Patagonia en 2016 nuevamente escalando y con esas mismas condiciones ya aprendí. Entonces la montaña siempre es dinámica, hay cosas que uno no puede predecir. Y bueno, con el primer accidente aprendí a ser súper metódico, con el segundo accidente también alegro con ciertas cosas, pero el riesgo siempre está presente. ¿Y qué tan importante es en eso repasar lo que nos ocurre, por muy menor que parezca un accidente o un incidente, o por muy grave que haya sido? Claro, ¿no? Es súper importante aprender de los accidentes e ir al detalle específico, porque puede cambiar conductas. Yo partí usando casco en mis cursos de escalada, después una generación que se reía porque andaba con casco, y ahora andan todos con casco nuevamente. Ciertas conductas digamos, de la comunidad van variando. Cuando se aprende que esto está mal, dejar un mosquetón cerrado, abierto, cerrado, es fácil, está bien o está mal. Pero lo otro accidente que es, ok, es difícil saber si está bien o está mal, yo no sé si está bien o está mal rapeleando, el otro no se accidentaron. Es difícil tener como un feedback de la naturaleza, oye, sí, si hiciste bien lo que hiciste, está mal lo que hiciste. Uno tiene que aprender qué cosas hace bien. Y eso es como un aprendizaje de vida en el fondo. ¿Cómo fue mantenerse durante 18 años en el Cuerpo de Socorro Andino? Un tiempo bien, bien prolongado. Técnicamente estuve de año así súper operativo hasta el 2002. Como el día es como un compromiso. Por mi lado fue como, ok, tuve la suerte de ir a conocer lugares, de escalar lugares así, ¿cómo no voy a volverle también a esta actividad algo? Voy a viajar por el mundo, escalando, ¿cómo no hacer algo que en mi país también le falta? Como ayudar en los rescates. ¿Y por qué no aportar de vuelta? No todo tiene que ser ganancia, también se puede entregar. Tú te perfeccionaste en el exterior. Me gustaría ahondar en eso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando llegaste a perfeccionarte al extranjero respecto a lo que se estaba haciendo acá en Chile, en el fondo? ¿Con qué contraste te topaste? Interesante pregunta. Fue un proceso, uno. Me acuerdo que en el 99 nos invitaron a un curso de rescate que va mucha gente de Chile a Bolivia, a Perú, perdón, por los días Huiajén, que son días de montaña. Me di cuenta que lleva muchos años haciendo rescate sin una formación formal de rescate profesional. No digo que el socorro no tuviera una formación, pero la metodología todavía está muy estancada. Y de ahí me di cuenta que la gente era mucho más profesional de lo que éramos nosotros. Y un rescatista no es cualquier persona. No es lo que me pasó un momento que sentí que me ponía la polera de rescatista y bueno, eso es lo que me valía nomás. Tuve la suerte de trabajar, me llamaron para ser el Product Manager de la marca Pepsi en Chile y me fui al extranjero y me capacité en la marca Pepsi. Y luego de esa etapa decidí partir a una empresa que hace capacitación al rescate, una de las mejores del mundo. Y ahí uno empieza a aprender que es todo un mundo que tiene que ver con no solo la técnica, sino la ciencia. Dejaban poco espacio a la improvisación, poco espacio al fallo, porque en el fondo lo habían testeado, han creado modelos de rescate. Entonces cuando me di cuenta ahí cómo era la metodología, no solamente manejo de cuerdas, sino también organizacional, el fundamento científico ahí atrás, fue todo un paso adelante. Es como no saber usar el computador y de repente conocer internet y todo eso, todo un salto. Estábamos muy, muy retrasados respecto a ese primer mundo de rescate. Yo voy a hablar del área outdoor, yo creo que sí, pero que siento ahora que la gente está entendiendo que falta eso. Ya, en esa época llegué y como que era como un bicho raro.
¿Y cuál es tu visión actual del Cuerpo de Socorro Andino? ¿Cuál es tu visión en el fondo del tema rescate en montaña hoy día en Chile? Yo creo que ahí pasan dos cosas importantes. Uno, que los rescates han cambiado, son más búsqueda y rescate. No eran poco seguidos, de haber sido unos 20 rescates al año, pero esos 20 10 eran en montaña en situaciones medias complejas. Y ahora pasa que en Santiago está todo como en la precordillera o la cordillera que no es de alta montaña, porque va mucha más gente. Entonces yo creo que eso plantea un poco el cambio de desafío. Con respecto al socorro andino, ha crecido en estos años y lo que falta es como tener un estándar operativo a nivel nacional. Me ha tocado ver en Estados Unidos, por ejemplo, los grupos voluntarios a través de la Mountain Rescue Association, la MRA, tienen un estándar que certifican a los grupos. Se valida el tipo de gente, la formación, que es un paso que viene ahora en Chile, que los grupos de rescate sean validados. Y Socorro Andino no tiene un estándar fijo, cada grupo lo tiene por su lado. Si yo juntara un voluntario a cada lado, quizás harían cosas distintas cada uno. Como que hay que ir evolucionando en esos procesos. Y a diferencia de años anteriores o cuando tú eras voluntario de Socorro Andino, hoy en día uno ve que hay muchos rescates en baja montaña, ni siquiera en mediana montaña, para hablar en esos términos, digamos, fin de semana, fin de semana. Entonces, no sé si tú notas alguna diferencia en ello respecto a lo que hacían en ese entonces, si necesitaban tener ustedes más aptitudes técnicas para hacer ese tipo de rescates o si hoy en día se necesitan otro tipo de habilidades. No sé si pueden marcar ahí una diferencia. Sí, mira, yo creo que ahí tocaste un punto que es como reevaluar el sistema de emergencia en montaña. Ahora aumenta la cantidad de gente y lo que aumenta obviamente tiene que ver con quién se acerca hacia las cúpulas más técnicas. Es como una pirámide, siempre hay más gente en la zona más cercana a la montaña, que serían los alrededores de las ciudades en general, donde se haga montañismo. Después acceden un poco al montañismo más clásico, el más técnico siempre va a ser menos. Lo que hace eso, que antiguamente Socorro Andino éramos rescatistas más técnicos y hacíamos menos cosas. Entonces ahora lo que hacen, y por eso me basé mucho en los sistemas que existen en otros países, segmentan el tipo de rescatistas para la necesidad. Entonces hay mucha gente que trabaja en búsqueda y rescate en baja montaña y tienen que tener rescatistas técnicos para cuando surjan rescates técnicos. Pero tienden a ser menos ahora, por lo que he visto estadísticamente. Es como una pirámide, hay menos gente que está dedicada al rescate más técnico porque es menos común. Pero cuando pasa, hay un problema, porque si no hay rescatistas técnicos pasa a ser un riesgo incluso para el rescatista o para el sistema. ¿Dónde se segmenta esta gente? Revisé varios sistemas internacionales y de la FEMA hablaba muy bien como el área de desempeño según las capacidades técnicas más que por las condiciones de la montaña. Si tengo que transitar en hielo y en roca y glaciar, da lo mismo que sea a 1000 metros o a 10.000 metros, eso es alpino. Y todo lo que es rural y agreste es como lo más básico. Y eso al final quedó dentro de este variable de riesgo, este protocolo que se creó en la región metropolitana, y la idea es que se entienda a nivel nacional, como en el fondo el que quiera ser rescatista de rural agreste va a hacer búsqueda tipo Manquehue, etcétera. El que haga baja montaña ya va a ir a una montaña que no tiene tanto tecnicismo ni tiene mucha nieve. El que haga montaña en una montaña que tenga nieve, pero no es tan técnica, pero se puede ser cualquier altura. Y alta montaña son paredes y cosas técnicas. Entonces ahí tú puedes segmentar la formación de un rescatista o los grupos donde responden. Según toda tu experiencia recopilada durante estos años y viendo los accidentes que ocurren semana a semana en la montaña, ¿qué medidas se podrían tomar en relación a las propias personas que ascienden como para evitar tanto accidente? Mira, esto es más sistémico, diría yo. Primero que nada, van a haber más accidentes. O sea, yo creo que tenemos que prepararnos para convivir con más accidentes, no bajar la tasa. Eso yo no lo veo real. Que me he dado cuenta que hay varias líneas de trabajo. Uno, la familiar. Yo soy padre, tengo una hija de 5 años. Me he dado cuenta que si el padre no tiene idea de montaña, ese niño que sale a la montaña también va a ser un factor de multiplicador de accidentes. O esta generación que tienen padres que han tenido experiencia en montaña, los niños son más seguros. O sea, mi hija sabe hacer si se pierde, tiene 5 años. Conoce el mapa y la brújula y juega ahí, pero es lo mismo que teníamos nosotros cuando éramos chicos, y conocer el mar. Nos enseñaron a decir, cuidado, no te acerques ahí, la bandera roja significa esto, come, que te puede dar un calambre, quizás hay con unos mitos incluso. Esta primera generación de gente que se ha accidentado, sus padres no han ido nunca a la montaña. Entonces, ¿qué recomendaciones le pueden dar? Eso es por un lado. Segundo, el aprender de los accidentes dentro de la comunidad ya es súper importante. Eso es otro problema en el país. En Chile tratamos de esconder los accidentes, especialmente si son gente profesional y muy conocida. El admitir que uno se puede equivocar también hace que uno se preocupe más de gestionar los accidentes. Hice un estudio de accidentes laborales, nada que ver, en Inglaterra durante 4 años. Al final de esos 4 años, los que buscaron 0 accidentes tuvieron más accidentes, incluso muertes.
Y los que no buscan cero accidentes no tuvieron accidente, no tuvieron muertos, porque convivían con eso. Porque tratan de tener cero accidentes, entonces al final había un accidente para que sean los datos, no fue culpa de otros, no quieren hacerse porque buscan esa meta. Entonces yo creo que un país que busca cero accidentes va a falsear todo. Al contrario, hay que admitir que pasa. Por otro lado, los parques nacionales o los lugares que tengan mucha actividad deportiva tengan una buena información de riesgo del lugar. Creo que eso sí es importante. Bueno, Chamonix, que es donde nació el montañismo deportivo, y me dieron una charla de 1 hora de climatología al lugar. Lo único que me acuerdo que me quedó grabado, mira, si ven nubes pueden venir rayos y arranca. Y me pasó eso, estábamos escalando con un amigo ahí, y de repente se tapó en 1 hora y parecían que tenía pinta de ser rayos, nos escapamos. Y hubieron rayos y lamentablemente falleció gente en esos rayos en el Mont Blanc. Pasa eso. El tratar de evitar los accidentes como para tener no accidentes no es muy sano. Lo que hay que hacer es como culturizar y vivir con los accidentes. Acá en Chile es y sigue siendo como como en tus años, en ese sentido, lo de Socorro Andino en relación a la ONEMI y a las instituciones que la manejan. Mira, yo no he visto ninguna ley de emergencia específica, ni han cambiado la constitución, ni tampoco han habido cargos específicos en búsqueda y rescate. Aquí me explico, si tú quieres buscar a entrevistar al encargado de búsqueda y rescate a nivel nacional de gobierno, de montaña no vas a encontrar a nadie. Estamos en subdesarrollado en esa parte. Todas las emergencias en montaña tienen que ser emergencias que se sale rápido. Ahora, el GOPE en Santiago, yo sé porque no hemos conocido salida rápido. Pues, entre comillas, va a ir pasando el sistema, pero me tocó en una coordinación de un rescate de avalancha que el fiscal dijo no suben mañana. Entonces, también no sacamos nada con tener gente muy capacitada si el sistema tampoco está bien engrasado, por decirlo, bien coordinado. Sí, de todas maneras. Es un aspecto sí o sí a mejorar dentro de la estructura de Estado, que ni siquiera es de gobierno. De los rescates que, no sé, te tocó participar, tanto Chile como fuera, ¿alguno que recuerdes en especial y por alguna razón? Uf, han habido varios. Me acuerdo de uno que nos invitó a los buenos muchachos a comer unas parrillas después que nos rescatamos y llegó a todo el Socorro Andino. Una persona está en el plomo. También me acuerdo de otro muy especial. Estábamos escalando las torres con mi amigo Carlos Fuentes y era otro compañero y habíamos estado compartiendo. Y que fue un rescate que participamos, entre comillas, como un sistema improvisado. Por suerte había muchos escaladores muy buenos. Entre medio, un médico de montaña súper complejo, fracturas puestas en las 2 piernas, pasamos la noche vivaqueándole en un saco y el otro día lo sacó un helicóptero. Me contaban ahí que estuvieron a punto de cortarle la pierna porque había perdido mucha sangre. Y de ahí después me tocó con mi futura señora, estábamos paseando ahí, que la conocí en Socorro Andino, otra historia. Y un accidente en el mismo lugar, bajando de la Torre Norte, fractura de fémur. Esa persona tuvo mucha suerte, después nos juntamos, incluso en Santiago, a conversar y a comer, porque cuando se accidentó pidió ayuda y justo al lado venía otro amigo a escalar, había buen tiempo y había un matrimonio de gente norteamericana que uno había sido voluntario en un grupo de rescate y era médico de urgencia y yo era del socorro y mi señora psicóloga de emergencia, nos estuvimos todos ayudando y también pasó la noche afuera y también salió por el helicóptero, pero especialmente desde el del 95 me acuerdo que se llevó el helicóptero a la persona y nos abrazamos todos llorando los rescatistas y todo el esfuerzo de poder sacarlo con vida, porque me ha tocado sacar gente fallecida también. Y el otro rescate que comentaba fue en el volcán San José, con los 4.500, que incluso en esa época hicimos recreaciones para la televisión, porque fue realmente mucho esfuerzo. 2 días sacando a alguien, bajando la camilla de noche, de un helicóptero que llegó y bueno, fue mucho. Éramos 8 personas ahí, eran 2 patrullas. Y la persona sobrevivió. Esos son los rescates que recuerdo más. Oye, por último, Darío, he escuchado esto, así que no es producto de mi imaginación. Hay clubes que, por ejemplo, sabiendo todo este sistema engorroso que hay y burocrático, como para tomar una decisión de ir a buscar a alguien y todo el aparataje que hay que movilizar, toman sus propios recaudos y ponen avisos de salida, cosa de que si hay algún accidente o alguien no llega a la hora o el día pactado, sale un grupo de ellos mismos, de otros montañistas, a buscarlo, en vez de acudir a Socorro Andino, llamar al GOPE, etc. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, no tengo una opinión muy clara sobre salir a buscar. Creo que los clubes que gestionan sí la gestión de la emergencia es bueno. ¿Qué hacer en caso de que algo pase? Mi señora trabajó, también fue coordinadora de rescate en el Socorro Andino, entonces no lo mismo llamar a un ministerio y pedir un helicóptero a pedir ayuda al 133, por decirlo así. Hay ciertos canales que uno ya maneja. Creo que es bueno que se sepa qué hacer en caso de un accidente, que los clubes asumen eso como algo, como organización es bueno, porque en el fondo cuando pasa un accidente no se sabe qué hacer o se llama a todos y se llaman a todos juntos y se empiezan como a desesperar porque no tienen un protocolo de respuesta a la emergencia, por decirlo. Siempre es bueno que sepa alguien de tu familia y que se entienda lo que hace,
¿qué pasa si tú no llegas? Lo cual, en cierta medida, es bueno, porque no, el socorro andino, yo me he fijado que no es bueno que con los años tengan avisos salida ahí, o incluso carabineros. Le genera mucho esfuerzo de controlar eso. En el fondo debería tener un operador preguntando, ¿llegaste, no llegaste? Y no, creo que no es su labor. Creo que debemos ser menos paternalistas como país, hacernos más responsables nosotros mismos. Por eso lado creo que es bueno. Ahora que la gente y los clubes salgan a hacer su rescate, depende del tipo de actividad. La gestión de riesgo y rescate implica otros procesos de estimación de riesgo. Si el equipo está entrenado, si hay una buena coordinación, si hay buenos protocolos previos, si el mando y comando está súper claro, porque un liderazgo directivo, que se llama el sistema de comando de incidentes, si está todo eso bien, uno puede gestionar, podría decir, ok, funciona. Pero dudo que los clubes trabajen en toda esa área, porque no se han formado como rescatistas. Ahora, si un club lo hace y lo hace bien, no creo que haya problema. Bueno, en el fondo se transformarían como grupo de rescate a la vez en club de montaña. Pero si no, para bajar un poco la ansiedad solamente, no buscar el recurso, puede haber un riesgo. Porque claro, yo entiendo que el club salga más rápido quizás que el sistema de respuesta local. Puede pasar. Pero hay cierto nivel de ansiedad o de control que se maneja que mantiene la independencia de un grupo de rescate porque está entrenado emocionalmente a enfrentar situaciones de gente accidentada, porque hay que ver gente muerta quizás, hay que ver gente con fractura del hueso afuera, puede ser bien directo, y que un club vaya a ver a tu amigo de siempre en esas condiciones, no sé si están entrenados para responder a ese tipo de emergencias. Es como asistir a una operación así, no sé, pues hay padres que han visto el parto de su hijo en una cesárea y no lo aguantan. Se desmayan. Sí, yo estaba en esa situación, entonces estaba aquí, como, vamos, doctor, dele, con cuidado. Pero son cosas que se entrenan. Pues. Entonces, más que si está bien o no, quizás puede ser, si no hay otro sistema local, puede que funcione, pero que cumplan los protocolos y las formaciones mínimas. Eso me preocupa más. Ahora, si tú me preguntas, como conclusión final, creo que sería bueno que el sistema de emergencia se fortalezca en Chile y que por ejemplo, el GOPE se dedique hacer rescate en montaña si lo va a hacer, o abre un área independiente, porque el GOPE hace otras cosas entre medio, que no vienen nada que ver con montaña, y hay un gran problema. Y el socorro también andino, que para ciertos niveles puede ser alguien que haga trekking, ok, puede ser que se dedique a búsqueda en áreas rurales y agrestes, pero alta montaña tiene un cierto nivel mínimo, un currículum mínimo y quizás un test mínimo para poder acceder a trabajar en esa área. De eso se trata, ¿no? De tener gente más especializada en la materia y acorde a los nuevos desafíos, la cantidad de personas que estamos subiendo a la montaña. Darío, de verdad ha sido bien completa toda la conversación que hemos tenido para profundizar acerca de la seguridad, porque hemos tenido otros capítulos donde abordamos esta materia, gestión de riesgo específicamente, pero sabemos que no es suficiente. Pues. Siempre es necesario hablar un poquito más porque la gente que sube a la montaña convive con el riesgo y convive con la muerte, como dijimos bien al comienzo del capítulo. Te queremos agradecer nuevamente haber participado acá y hacerte un espacio para estar junto a nosotros en nuestro podcast. Gracias, Carolina, por toda la invitación. Bueno, y saludo a toda la gente que está escuchando y ojalá que podamos ser un país más maduro en montaña con los años y que es un esfuerzo de la gente que es profesional, la gente que hace recreación. Me imagino que tocado temas medioambientales, de otros temas. Yo creo que la parte de la seguridad, los países que conviven con el riesgo son los países que mejor están preparados para los accidentes en montaña. Esa es una de las cosas que a mí por lo menos me quedó bien grabada de lo que nos contabas con todos tus años de experiencia en la materia. Así es que, bueno, ese era Darío Arancibia, le agradecemos su participación acá en el podcast. Para todos los que nos están escuchando, para todos los que repasaron este capítulo, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales, a comentar este y otros capítulos, bien digo, en el Instagram montanaparatodos.cl y también en el correo electrónico montanaparatodos.cl@gmail.com y también proponernos otras temáticas, porque esto de la montaña es muy, muy amplio. Les mandamos un abrazo enorme, cuídense, será hasta la próxima. Chao, que estén bien.